Buenas tardes a todos y todas. Espero que haya más todas y no, todas y todos, que haya el mismo número de todas y todos con nosotros en el día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hace 364 días fue el último evento que hicimos presencialmente en el Consulado de México, en donde invitamos a un grupo de alrededor de 30 mujeres destacadas mexicanas a reunirse con nosotros en el consulado para ver cómo y qué cosas podemos hacer para apoyar y mucho más el desarrollo y el empoderamiento de la mujer mexicana en Boston. Unos días después de ese interesante, porque fue un muy interesante evento, cerramos el consulado hasta junio y volvimos a abrir, pero no hemos vuelto a hacer eventos de esa naturaleza. Entonces me da mucho gusto a casi un año tener esta conversación el día de hoy con dos muy distinguidas mexicanas en Boston que estuvieron hace un año y que ahora estarán platicando con mi colega Bárbara del Castillo sobre sus trayectorias, cómo llegaron a ser quienes son aquí en Estados Unidos. Permítanme brevemente presentarlas. Elia Brueggemann es amiga, además coincidimos en Saint Paul cuando yo era cónsul allá y ella era nuestra representante del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Elia tiene, bueno, y la vida nos dio la sorpresa de volver a coincidir en Boston. Ninguno de los dos nos lo imaginamos, pero así son las sorpresas de este mundo. Elia tiene más de 35 años viviendo en Estados Unidos y ha dedicado su vida a la educación y la enseñanza en escuelas primarias y secundarias. Cuenta con un doctorado en Administración y Liderazgo en la Educación. A lo largo de su carrera ha fungido como subcomisionada del Departamento de Educación de Minnesota, que fue cuando la conocí, profesora en la Universidad Estatal de Minnesota en Minnetonka. Ha dado clases de negocios, de inglés como segunda lengua, de español, y actualmente es la superintendente de escuelas secundarias, preparatorias, yo diría, en el sistema de escuelas públicas de Boston. Gracias, Elia, por acompañarnos Un una vez más, placer. ¿no? Gina Plata, como Elia, ha servido también a su comunidad en Estados Unidos a través de la educación. Cuenta con una maestría en liderazgo y administración de organizaciones no lucrativas por la Northeastern University. Y durante años ha trabajado con comunidades de inmigrantes y también con comunidades locales en situación de desventaja, tanto en Massachusetts como en Pensilvania. Actualmente es oficial de programas en jefe para Youth Build USA, organización con alcance internacional que promueve la inserción de jóvenes en sus comunidades mediante el aprendizaje, la educación y la formación. Gina, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias a ustedes. Y las dejo, Gina y Elia, en conversación con Bárbara. Yo estaré también escuchando, pero por ser Día de la Mujer, consideramos que es más importante que otra mujer sea quien coordine la conversación. Bienvenida, Bárbara, muchas gracias. Muchas gracias, Cónsul, y muchas gracias a Gina y a Elia por acceder a conversar con nosotros esta tarde. Lo que nosotros queríamos destacar el día de hoy es parte del esfuerzo que hacen continuamente las mujeres por su propia superación y su propio avance, y cómo esos esfuerzos siempre llevan aparejado el avance también de sus comunidades, de sus familias, de su gente cercana, y de un impacto que va mucho más allá de esos meros ámbitos. Entonces, nos da muchísimo orgullo tener aquí a dos mujeres mexicanas que han cumplido con este perfil durante muchos años y lo han hecho a favor de las comunidades mexicanas, no solo mexicanas, también en Estados Unidos. Y por eso queremos pedirles que el día de hoy nos hablen sobre su trayectoria personal, su llegada a Estados Unidos, cómo fue la adaptación, los enormes retos que tuvieron que enfrentar para llegar a los puestos de liderazgo que hoy desempeñan, y que compartan con nosotros sus experiencias, sus aprendizajes,
y esto estoy segura de que será una inspiración para muchas de las mexicanas de esta comunidad. Entonces, quisiera empezar por preguntarles, Elia, no sé si quieras comenzar. ¿Qué Claro, fue? claro. No sé si ustedes ambas cuentan con estudios en México y si estudiaron en México y llegaron con estudios aquí, ¿qué fue lo que estudiaron en México y en qué alcanzaron a trabajar en México? Bueno, primero que nada, Bárbara, gracias por tenernos aquí. Como siempre, es un placer participar en charlas con el consulado. Yo en México empecé mis estudios, pero no terminé mis estudios en México, sino que los terminé aquí. Pero yo en México estudiaba licenciatura en Derecho. Y me interesé por esa carrera porque yo trabajaba en una agencia de viajes como guía de turista en Acapulco. Yo soy de un pueblo, nací en un pueblo cerca de Acapulco, pero ya la preparatoria, universidad, ya fui a estudiar a Acapulco. Y entonces, al tener ese trabajo, porque yo estudiaba y trabajaba, me encantó lo del turismo y por eso me interesé en licenciatura en Derecho. Así es que mi padre antes viajaba mucho a Estados Unidos bajo el programa de braceros, era migrante mi familia. Yo tuve la oportunidad de que yo le dije a mi papá que quería quedarme en Estados Unidos o quería yo viajar acá para aprender bien el inglés, porque siempre lo estudié, pero ya ves que me faltaba oralmente lo del inglés, lo podía escribir, la gramática, y entonces mi padre me dijo, te voy a mandar en un intercambio de estudiantes, porque como migrante vas a sufrir mucho, me dijo, y esa es la discriminación, pero vas a ver la diferencia de cómo te van a tratar cuando te vayas de intercambio de estudiante. Me inscribió a una organización que se llamaba, porque no sé si, creo que ya no existe, Youth for Understanding. Así es que yo me vine a la edad de 16 años para acá de intercambio por un año y me regresé a México para continuar allá mis estudios. Al venirme yo acá y estar en la preparatoria, ahí fue donde yo conocí a ese entonces mi novio, el cual es ahora mi esposo, pero yo me regresé a México, después pasaron 5 años y todo, él iba a Acapulco, viví un poco en Tijuana y él se mudó a la universidad en San Diego, ahí nos vimos y eventualmente después de casarme en México, regresé acá al estado de Minnesota. Y ahí fue donde yo empecé a estudiar otra vez, pero no ya derechos. Bueno, pero eso lo dejo para después, para ahora darle la oportunidad a Gina de que te platique de ella. A ver si ella también tuvo una transformación de climas tan radical como de Guerrero a Minnesota. Sí. No, no tan radical como Elia, pero sí, de hecho tenemos algunas similitudes en nuestra historia. Mil gracias, Bárbara, por la invitación al cónsul y a todo su equipo. Es un honor estar aquí y compartir el espacio con la doctora Brueggemann. Pues yo estudié la licenciatura en comunicación, en ciencias de la comunicación en la Ciudad de México y en Tijuana, en el campus de la Ciudad de México, y viví muchos años en la frontera, en Tijuana. Entonces esa fue mi carrera. En realidad no tuve mucho tiempo de practicarla porque pues estaba recién salida de la carrera. Trabajé en el Centro Cultural Tijuana como gerente de procuración de fondos en lo que es la difusión cultural, pero solo fue por un par de años. Y aunque vivía en la frontera, en realidad no visitaba mucho San Diego, no hablaba inglés, o sea, mi vida era toda en México y nunca me imaginé, la verdad, que me iba a venir a vivir hasta acá. Pero yo llegué a Boston en el 2003 y tenía 28 años. De hecho, venía embarazada de mi primer hija y sí, me vine no por cosas del destino, decidimos mi familia y yo, pues igual que millones de familias mexicanas que emigran a Estados Unidos, buscar un futuro mejor. Desgraciadamente las barreras de inseguridad, de violencia, pues sí, de inseguridad nos hicieron pensar que era el momento adecuado para empezar una vida nueva, sobre todo que estábamos en la espera de mi primer bebé. Llegué a Boston en el 2003
y pues te digo, todavía no había ejercido mucho en la en la Ciudad de México o en Tijuana, pero cuando llegué aquí sí me costó mucho trabajo en adaptarme y encontrar trabajo, pero creo que vamos a cubrirla después con otras preguntas, ¿verdad? Sí, vamos a ir avanzando, pero me interesa algo que dices y que Elia también mencionó, que es la barrera del idioma, ¿no? Nos decías, Gina, no, llegaste sin necesariamente hablar inglés y bueno, Elia vino a aprenderlo, pero Gina, en tu caso, ¿cómo viviste y cómo te sobrepusiste a esa barrera del idioma? Eh, y bueno, ¿cuál fue el esfuerzo que hubo ahí involucrado para que una vez superado eso incluso te permitiera tener más assets que ofrecer, ¿no? El bilingüismo, por ejemplo. Sí, claro. En realidad yo estudié inglés en la escuela desde que estaba chiquita, pero cuando llegué a este país, pues no, muy pronto me di cuenta que no tenía la capacidad ni de hablar, ni de navegar todos los sistemas que necesitaba, de encontrar trabajo. Entonces, pues yo no tomé clases, pero sí me daba, yo creo que el idioma fue una de las barreras más grandes para mi adaptación en Estados Unidos. Y sobre todo, no tanto o sea, yo ya había aprendido, por muchos años había tomado clases, pero creo que la barrera más grande fue pues la confianza que te tienes a ti misma, sobre todo cuando ya eres adulto te da más pena, cuando te puedes desarrollar y hablar en español a un nivel profesional y te das cuenta que al llegar en este país, pues no puedes, ¿no? Entonces era una inseguridad y me daba pena y estaba siempre pensando en mi acento y qué va a pensar la gente. Pero pues el tiempo me acostumbré, vine con toda mi familia aquí y me tocó ser intérprete. Estoy segura que mucha gente se identifica con esa historia, ¿no? Me tocó ser intérprete de mi mamá, de mis hermanas, de todo el mundo que no hablaba inglés y así me fui acostumbrando y fui conociendo gente hasta que le perdí el miedo. Pero entonces, digamos, te enseñaste tú sola. Sí, pues sí. Bueno, la práctica, ¿no? Sí. Y para ti, Elia. Pues mira, yo primero que nada ya ves empezar y llegar acá y empezar a trabajar. Así es que yo empecé a trabajar con la compañía de Del Monte, pero trabajaba yo limpiando el maíz. Y porque yo en realidad no me sentía yo con el acceso al inglés para poder seguir estudiando. Y yo llegué a un pueblo muy pequeño en Minnesota, a 1 hora de donde estaban las universidades. Y aparte del invierno y tener que manejar en el invierno, decía yo, no, yo en este invierno no manejo, yo no voy a ir, quizá no, pensaba yo, no voy a regresar a la universidad. Pero lo mejor que hice fue meterme a trabajar y limpiar el maíz, cuando yo me di cuenta que yo no, digo, no, la educación nos abre en realidad el paso a mejorarnos. Y es cuando yo, mi esposo, claro que me decía, no, tienes que regresar, porque yo empecé no, en México, pero ahí me di cuenta de que no sabía yo si iba yo a seguir leyes o qué es lo que yo iba a seguir estudiando. Después de trabajar en el verano, me metí a aprender más el inglés a través de Community Education, donde en realidad daban a las personas, a los mayores, ¿no? Para aprender mejor el inglés. Y ahí fue donde me reclutaron para que yo les ayudara como para professional en la escuela, en la preparatoria y también en la primaria, en una escuela que era desde pre-kinder hasta el 12 grado. Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que a lo mejor mi vocación ya no iba a seguir estudiando la carrera en leyes, que yo iba quizá a cambiarme a educación. Fue cuando fui a la universidad que estaba cerca, pero llevé todos mis papeles para ver si podían ver qué es lo que yo había estudiado en México y cómo es que iban a acreditarme todo eso. En realidad, lo más que me dieron las clases no fue para educación, sino fue para negocios internacionales. Me metí a la carrera de negocios internacionales y me encantó. Pero estando ya allí me di cuenta que también tenían algo de que podrías tú, como dicen audit créditos. Y yo pensé, bueno,
voy a usar mi idioma de español para navegar este sistema y terminar esta doble carrera que a lo mejor quiero en negocios y en educación. Y fue lo que hice. Tomé los CLAP tests que en ese entonces tenían y mira, me metí para maestra de español. Y así es como lo navegué fácilmente, porque pensé, pues el español aquí las personas que quieren ser maestros lo tienen que aprender. Yo ya lo sé, la gramática, tengo estudios ya no que en leyes, el caso que que no me costó mucho tiempo esa carrera y al mismo tiempo terminé también la de negocios. Y el primer trabajo que me dieron cuando terminé de maestra fue como en agosto, en septiembre me contrataron en un pueblo cerca de donde yo vivía, pero fue para un community college. Ahí fue en donde yo empecé a enseñar español. En un pueblo cerca que daba clases ahí medio tiempo. Después me fui a otra universidad donde me agarraba como a hora y media donde yo vivía. Y al final regresé al pueblo de donde yo soy para enseñar en realidad es maestra de español. Casi lo de negocios no lo ejercí porque me encantó educación. Ahí vi yo que tenía yo a muchos estudiantes que eran latinos, porque en el sur de Minnesota teníamos como el 30%, y ahí vi yo la necesidad que ellos tenían en realidad de mí, no tanto de bueno, tanto como enseñarlos, pero que hubiera una maestra también que era de color, porque yo era la única, y ahí vi yo cómo se identificaban conmigo, y fue donde yo decidí que yo iba a hacer una maestría en educación y también el doctorado, y yo dije, si no puedo cambiar este sistema de maestro, lo voy a cambiar de directora, y si no puedo de directora, la voy a cambiar de superintendente, y si no de superintendente, me reclutaron en el estado como subsecretaria del Estado, y es como tengo mi carrera en realidad en educación. Tengo aquí en Boston año y medio y lo más de mi carrera ha sido en Minnesota. Y Gina, ¿cuál fue tu primer trabajo ya que estabas instalada acá en Estados Unidos? En realidad, el primer año que estuve aquí, como recién era mamá nueva, no estaba buscando trabajo, ¿no? Pero mi familia entró a un centro comunitario a estudiar, mis hermanas y mi mamá fueron a estudiar clases de inglés a un centro comunitario en Dorchester, y ahí en una organización que se llama Mujeres Unidas en Acción, que le daba clases de GED para que pudieran sacar su certificado de preparatoria, y daban también clases de inglés. Entonces empecé a voluntariar en ese año y me ofrecieron un trabajo, pero para mi sorpresa me ofrecieron el trabajo de maestra de inglés, y yo decía, esta señora no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo, ¿no? Si yo me sentía muy insegura, no me sentía capaz, y ha sido uno de los trabajos más bonitos que he tenido en mi carrera. Yo pensé que iba a ir a enseñar y en realidad aprendí muchísimo. Le daba clases a jóvenes entre 17 y 24 años que eran mamás y vivían la mayoría en shelters, no tenían un lugar para vivir permanente. Y pues yo no conocía nada, estaba recién nueva en este país, entonces ellas me enseñaron a navegar todos los sistemas de salud, toda la ciudad, y yo perdí el miedo a hablar inglés con la meta de enseñarles, ¿no? Lo poquito que yo sabía. Y ha sido uno de los trabajos más bonitos. Ahí realmente encontré mi pasión por la educación, por el trabajo comunitario. Aprendí la historia de los miles de personas que vienen a este país, y encontré un pedacito de mí en cada una de esas historias que tenían mucho en común con mi historia también, ¿no? Todo el mundo venimos a este país por diferentes razones o por diferentes caminos, pero a final de cuentas con la misma meta. Entonces estuve trabajando ahí por más o menos un año y me di cuenta muy pronto también que si quería otro trabajo o quería seguir en mi carrera, tenía que regresar a la escuela. Entonces decidí hacer mi maestría en la Universidad de Northeastern aquí, y como estaba ya trabajando, también me pasaba por la cabeza 20,000 ideas de qué profesión o qué ocupación podía tener, de verdad, de todo. O sea, consideré tomar un certificado para
estética, para, para migración, para asistente médico, porque era muy difícil navegar el sistema de educación, ¿no? Entonces, como ya estaba en el non-profit y pues me di cuenta que me gustaba muchísimo la educación, que quería continuar mi trabajo con migrantes y que quería seguir en el sector no lucrativo, decidí entrar a la Universidad de Northeastern, hacer un certificado y después una maestría. Y realmente en ese momento pues fue muy fácil para mí filtrar a qué universidad podía ir, ¿no? Era la única opción que tenía, era la que podría pagar sin tener una beca, porque no calificaba para ninguna ayuda financiera, y la que no me pidiera un examen como el GRE o un examen que yo sabía que no iba a poder pasar debido a mis limitaciones de idioma. Entonces, así fue como decidí entrar a la escuela, y también que no tuviera que ir tiempo completo, ¿no? Entonces lo pude hacer mientras trabajaba y, y estudiaba al mismo tiempo. Sí, son una serie de retos acumulados, ¿no? Pero quería preguntarles cuál fue el primer obstáculo que encontraron cuando llegaron acá, y preguntarles si el primero fue también el más grande o si hubo otros más grandes más adelante. ¿Quién Pues, quiere? Elia. okay, yo diría el primer obstáculo, como hablamos, fue el idioma. Y yo creo que como nosotros, como extranjeras, el acento yo pienso que nunca lo pierdo también. Luego, cuando hablo inglés, se nota a que yo no soy nativa de hablar el inglés. Y eso es algo que también no es obstáculo, pero al mismo tiempo uno piensa, o durante toda una carrera, o lo estoy hablando bien, o me falta ese acento, o qué es. Eso es algo. Y luego también, como mencionó a Gina, ya ves que hay veces que, pues como mujeres, para poder superarnos, y si tenemos varias, ¿cómo te diré? Puede que haya muchos obstáculos. Por ejemplo, yo nunca fui tampoco tiempo completo a la universidad, porque tengo 4 hijos y durante ese tiempo es cuando yo seguí estudiando. Imagínate tener que trabajar, los hijos, estudiar, esposa y todo eso, pero si nos, como decimos siempre, de que se puede, se puede. Y también fue y no fue un obstáculo en realidad del que yo pienso, del que me arrepiento, sino al contrario, porque uno siempre como mujer quise mi familia y tener todo eso, y gracias a Dios que tuve un esposo comprensivo que me decía, si es tu meta, realiza lo que es tu meta. Y también unos padres que mi mamá siempre venía cuando yo tenía a mis hijos, venía por 6 meses a ayudarme. Así es que eso era una gran ayuda también con los niños, y mis suegros. Sin ellos no creo que yo hubiera sacado todo hasta el doctorado, porque siempre tuve ese apoyo y esa ayuda. Pero el obstáculo principalmente al llegar, yo diría que para mí sí fue el inglés. Y el acento aún sigue siendo. Porque yo siempre digo que aún soy English learner. Aún sigo aprendiendo palabras nuevas. ¿Y para ti, Gina? Para mí, yo creo que hay diferentes retos, ¿no? Retos que tienen que ver con la situación externa, como el idioma, los recursos financieros para poder pagar la escuela, el encontrar trabajo. Pero más que nada, para mí el reto más fuerte yo creo que fue interno, ¿no? Es esa vocecita que nos dice a veces adentro, tienes que hacer más, tienes que tener más, tienes que enseñar más. Yo estuve por muchos años preocupándome por mi acento, y la verdad es que ahora estoy muy orgullosa de mi acento, es lo que reconoce que soy mexicana, y es que mantiene esa parte de mi identidad. Pero era esa, más que nada, falta de confianza, ¿no? De pensar, yo no, I'm not enough, no tengo suficiente, no tengo la capacidad suficiente o las credenciales suficientes, cuando en realidad te das cuenta en algún momento que todas esas deficiencias que veías en tu persona
son realmente contribuyen a esta sociedad, contribuyen a las compañías en las que trabajas, contribuyes a la diversidad, contribuyes a la inclusión, contribuyes de muchas otras maneras, tu experiencia personal y profesional contribuye y enriquece a tu trabajo y a tu sociedad, pero me costó cambiar esa manera de pensar, me costó muchos años porque era muy difícil, ¿no? Como mencionó Elia, era tratar de manejar muchas cosas al mismo tiempo, ir a la escuela, manejar la familia. Yo también tuve la fortuna de tener a mi madre y a mi familia aquí conmigo, que mientras ella cuidaba a mi hija, yo iba a la escuela, y el sacrificio de muchas veces no poder compartir tanto tiempo con tus hijos, con la gente que quieres, porque tienes que estudiar y tienes que salir adelante para cumplir tus metas, pero en realidad ninguno de los retos fueron, ahora en retrospectiva los veo como fueron oportunidades, ¿no? Oportunidades para crecer, oportunidades para crecer profesionalmente y personalmente. Es maravilloso oír cómo realmente en los casos de las dos hubo una transformación muy importante, visible e invisible, diría yo, ¿no? De las mujeres que salieron de México y que llegaron a Estados Unidos y a partir de ese momento dejaron atrás algunas cosas profesionales al menos, ¿no? Tenían un track y tenían una idea y al llegar aquí se convirtió en algo distinto. Y después cómo fueron trabajando en ese nuevo camino, que curiosamente además las llevó a las dos al tema de la educación. Entonces, quisiera aprovechar también para preguntarles, con esta transformación que hubo de la mujer que salió de México y la mujer que estaba ya inserta en una comunidad en Estados Unidos, y pensando en que para ambas fue muy claro cómo la educación es una vía necesaria para lograr estas transformaciones, ¿cómo reflejan ustedes en su vida cotidiana ese aprendizaje? ¿Qué es lo que le enseñaron a sus hijos con este bagaje y lo que transmiten a sus estudiantes o a los jóvenes con los que trabajan de este aprendizaje que tuvieron ustedes en su propia vida? Pues yo pienso, para mí primero que nada es tanto a mis hijos como a los jóvenes, a estudiantes que he tenido, es que estén orgullosos de su país, de su cultura, de su idioma, de ellos, porque con eso traen mucho lo que decimos assets. Eso nunca debemos de dejarlo de quiénes somos. El hecho de que cualquier trabajo es muy bonito, cualquier trabajo es muy importante, pero sí tenemos también que pensar en cuál es la meta, qué es lo que queremos y aspirar. Nada es imposible. A pedir ayuda para lo que quieras tú hacer. Algo que yo en realidad como madre me siento a veces mal, que no tengo 4 hijos y 2 hablan el español muy bien y 2 no muy bien. Y ahí me di cuenta de que los que no hablan muy bien, ahora reflejo, es porque yo estaba tan ocupada de que estudiar y todo eso, que no pasé tanto tiempo con ellos en que les decía, no, háblame en español, sino que me contestaban en inglés y los dejaba, sino que la mayor, no, tienes que hablarme en español porque era importante para mí a que lo supieran. Y regresando al tiempo, eso es lo que a veces pienso que quizá yo hubiera hecho más con mis hijos, y es por eso que a los estudiantes siempre les digo, aprende tu español mejor, porque muchas veces los chicos con los que nos encontramos, si su español aún no está desarrollado o tampoco la gramática, todo eso, no dejemos de dejar pasar eso, a que lo aprendan bien, porque es algo que con ese sistema puedes navegar para una carrera como yo lo hice. Yo no sabía muy bien el inglés, pero cuando me metí a las clases de español era la número 1 en ese salón, y tomé esa carrera también porque no fue la única, pero me sentía pues segura, era mi idioma y es algo que yo quería compartir, pero al mismo tiempo es la que me llevó a triunfar. Y por eso yo siempre le he dicho a los chicos, tu español es tan importante y tu cultura.
si en algo, y fíjate que cuando nos metemos al magisterio, a ser maestros, es algo que tenemos comunicación. Y un maestro, si ya no quieres ejercer esa carrera, te pueden contratar en cualquier industria, porque algo que tienes es comunicación. Y yo siempre eso le he dicho a mis hijos y a los chicos. Si es una carrera que te encanta y que no quieres ejercer, aún como quiera tendrás ese don de que esta carrera tiene varias otras en cual te puedes tú extender. Sí, para mí la educación ha sido muy, muy importante. No solo es mi pasión profesionalmente, pero creo que también me dio las herramientas para salir adelante en este país. Y mi perspectiva acerca de la educación no es solamente la educación formal, ¿no? No es nada más ir a la universidad o ir a la escuela, sino el aprender continuamente, aprender de las personas, aprender tú mismo. Entonces, pues yo fui la primera persona en mi familia en tener la ventaja de ir a la universidad y poder completar mis estudios, pero tengo 2 hijas, una que está a punto de ir al colegio ahora y siempre desde chiquitas fue la educación como una herramienta. Yo pienso que la información es poder y entre más información tengas, entre más estudios puedas obtener, pues tienes más herramientas en la vida para salir adelante, ¿no? Y así como dijo Gina, es la primera que de su familia estudió la universidad. Yo vengo de una familia donde somos 14 hermanos. Y como familia migrante que éramos, es lo primero que nos dijo mis padres. No tendrán nada ni televisión, no tendrán esa ropa que desearían, pero sí lo que van a tener es su educación, porque esa siempre se quedará con ustedes y les abrirá las puertas para mejorar su vida. Todos estudiamos y nuestros hijos aún nos seguimos ayudando. Ya ves la cultura que tenemos a veces nosotros en México de que ayudas a tu familia. Nosotros somos muy unidos como hermanos, todos vivimos. Tengo 2 que están en Minnesota, en California, otro en Texas y el resto cerca de Acapulco, pero aún así nos seguimos ayudando y a los sobrinos también. Claro. Y es la influencia que nos dio siempre nuestros padres, que la educación es algo que debes de tener para abrirte las puertas. Yo me voy quedando con algunas cosas maravillosas que han compartido, ¿no? Entre ellas, la importancia de el peso valioso que llega a tener el español, ¿no? Como algo que te distingue, algo que te permite añadirle peso a tu propia trayectoria. Y el empuje de superar aquello que creías que era una limitante y convertirlo en algo que te lleva más adelante, ¿no? Y traer esos valores de familia que tenemos en México y convertirlos también en una herramienta de futuro para ustedes mismas y para sus familias y para la gente con la que trabajan, ¿no? Quisiera también preguntarles, ¿qué vinculación tienen hoy en día con México y cómo viven esa relación con México? Bueno, en realidad, cuando yo estaba en Minnesota y aquí en Boston aún voy a empezar a abrirlas, hay varias vinculaciones que yo tengo porque la ciudad de Minneapolis en Minnesota es la ciudad hermana de Cuernavaca. Así es que gracias a Dios con las posiciones que he tenido, he abierto muchas puertas al estado de Morelos para los migrantes, tanto y no solamente en educación, pero intercambios que hay entre la ciudad con los bomberos, con intercambios. He llevado maestros a Morelos, fueron de Minnesota a través de las ciudades hermanas. Y también lo he hecho en Guerrero, donde he ido a entrenar a maestros de cómo se enseña la cultura invertida en el estudio, especialmente para aquellos que están trabajando con niños que están regresando de aquí de Estados Unidos por causa de que los padres decidieron regresar
o fueron también deportados. Hay muchos niños en México que son ciudadanos americanos y que están en México, y me preocupa a mí mucho el estudio que unos están teniendo y otros no están teniendo, y cómo es difícil para ellos navegar, para estos niños, ese sistema de que a veces se sienten sin tener un país, porque se les deporta de Estados Unidos, y hay veces que en México no tienen la bienvenida. Así es que he ido seguido entre Morelos y Guerrero a dar esas pláticas, y también el vínculo que tengo con el IME, de que he ido como representante del IME a hablar acerca del migrante, de la educación de migrantes. He hecho tantos intercambios de maestros. Cuando estaba yo en el estado de Minnesota, extendimos las visas para maestros que venían de México. Teníamos muchas de España, y decidí que en realidad en Minnesota la mayoría de los chicos que hablaban español eran de México, Centroamérica, y se identificaban más con los maestros que venían de México, Centroamérica, que de España. Hay muchos programas que ahorita, estando en Boston, estoy empezando ya a pensar para crear estos programas que he creado a través de la trayectoria de mi carrera, para tener esas oportunidades también aquí en Boston con las escuelas públicas que he hecho para las escuelas públicas en Minnesota. Sí, para mí, más allá de los vínculos personales, la familia, mi gente querida que he dejado en México, no tengo todavía muchos vínculos profesionales. Ahora en mi puesto en Youthville USA, somos una organización que trabaja a nivel internacional, y en México tenemos un programa. Entonces, pero tengo todavía poquito tiempo en la organización. Me ha tocado nada más conocer al programa en línea. No he tenido la oportunidad de ir a México, pero sí, en realidad una de mis metas profesionales más grandes es poder regresar y contribuir a mi país de alguna manera, ¿no? Entonces, me ¿Nos puedes encantaría hacerlo. platicar un poquito más de este proyecto que tienes con la organización en México? Sí, en realidad la organización Youth Build es un movimiento juvenil que empezó en los 70s en Nueva York. La fundadora de este programa reconoció la necesidad de que los jóvenes entre 17 y 24 años muchos jóvenes estaban fuera de la escuela, no se adaptaban al sistema de educación tradicional, y les preguntó a los jóvenes si pudieran hacer algo que quisieran hacer. Y en Harlem había muchos edificios que estaban vacíos. Entonces los jóvenes dijeron, si tuviéramos recursos, los arreglaríamos, los renovábamos para poder contribuir a la comunidad. Y así fue como empezó el movimiento de Youth Build, que es un modelo de juvenil, de desarrollo juvenil, tiene diferentes elementos: educación, el sistema, la parte vocacional que está basada en construcción, en liderazgo y sistemas de apoyos como consejería, para poderles ayudar a lo que necesiten en su desarrollo dentro del programa, pero es para jóvenes que no pudieron salir adelante en las preparatorias tradicionales, y la principal meta es que saquen su certificado de high school, de preparatoria, y encaminarlos hacia el siguiente paso en su vida. Entonces, este movimiento empezó en Nueva York, y ahora tenemos más de casi 300 programas en Estados Unidos con diferentes organizaciones, y a nivel internacional, en África, en Asia, en Latinoamérica, incluyendo México, y pues sí, estamos a nivel internacional. Youth Build USA no es una organización que provee el servicio directo a los jóvenes. Nosotros no trabajamos con los jóvenes, sino que les ayudamos a las organizaciones que quieren ser parte de este movimiento, y les proveemos la asistencia técnica que necesitan para poder implementar el modelo. Pero es un modelo muy bonito que está basado con una filosofía muy bonita, basado en los valores de amor, de diversidad, de inclusión, y que trata de romper también con la narrativa de los jóvenes, que muchos de ellos desgraciadamente han sido parte del sistema
criminal o han estado, tienen algún récord criminal o han estado involucrados en circunstancias no muy afortunadas y tratamos de cambiar la narrativa de los jóvenes para que no sean clasificados por el único error que hayan hecho en su vida, sino realmente por su potencial y lo que tienen para el futuro. Pues sí me encanta ver cómo la historia personal de cada una realmente tiene un impacto muy directo y muy importante sobre el trabajo que hacen y por ende en la vida de muchísimas personas que se están formando cerca del esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Y por último quisiera preguntarles, si regresaran mágicamente al momento en el que llegaron a Estados Unidos, ¿qué consejo le darían a su yo de ese momento, con lo que han aprendido hasta ahora? Ahora le dejaré a Gina que vaya primero. Yo creo que yo le diría a mi yo personal que se relajara un poquito, que no se preocupara tanto por lo que piensen los demás, por que en realidad no se distraigan por tu yo interno y las inseguridades que tienes, porque hay muchísimas puertas que se abren, mucha gente que está ahí para ayudarte. Y que yo he tenido la fortuna de encontrar sobre todo mujeres en el ámbito profesional que me han abierto puertas y ahora en mi posición y en mi carrera tengo el compromiso de hacer lo mismo. Entonces, si regresara el tiempo, a lo mejor le diría a esta persona que estuviera curiosa siempre de ver dónde están las puertas, cuándo se abren, la gente que está ahí para ayudarte y que no pierda la esperanza y la fe, ¿no? Que se acuerden siempre las mujeres que valemos mucho, que traemos mucho, que nuestra experiencia personal y profesional contribuyen a este país y que conforme vayan creciendo en su carrera, nunca olviden voltear atrás y ver todas las mujeres que vienen en este camino con nosotros y se comprometan a abrir puertas para ellas también, ¿no? Ahorita que estamos reflexionando qué es lo que yo cambiaría en mi trayectoria, no cambiaría absolutamente nada porque decidí seguir adelante con mis estudios. Pero sí yo pienso que ¿qué consejo te darías a ti misma? Sí, el consejo quizá que me daría es de cómo hubiera yo multiplicado más lo que yo he hecho en quizá dar más mentoría a más estudiantes, porque pienso que a pesar de que soy muy activa en eso, el trabajo nunca termina. Nunca termina y a veces yo pienso que como personas que hemos triunfado y hemos pasado por tanto sacrificio y vemos por lo que están pasando nuestros chicos, nos gustaría multiplicarnos para poder ayudar a todos. Y pienso que también recomendaría como de que usar tu idioma para navegar este sistema y tu cultura. Mira ahorita, por ejemplo, en cualquier trabajo que se están haciendo, estamos viendo todo de equity, que estamos viendo a que en realidad hay trabajadores, a que son personas, como les decimos aquí, de color, lo que el término no me gusta, porque yo siempre digo, no soy de color, soy mexicana. Pero a abrirnos más las puertas y yo pienso que como profesionistas quizá tener que ayudar a tantos más chicos y chicas con mentoría y decirle a las personas que no terminaron sus estudios que nunca es tarde, que sí se puede. Y en realidad no sé cuántas personas nos escuchan aquí en Boston, pero lo que yo pueda hacer para cualquier estudiante que está en el sistema o que va a entrar al sistema, voy a dar mi número personal como siempre lo hago y es 612-275-5853 a que me llamen porque de cualquier manera que yo pueda ayudarles, yo les ayudaré, me da la satisfacción de poder ayudar y de poder ver de cómo podemos a seguir ayudando a nuestra comunidad. Porque siempre recuerdo lo que me dijo mi padre, la educación te abrirá las puertas. Y tomando esta oportunidad, Bárbara,
Ahorita estamos organizando para ahora en octubre una conferencia de madre e hija. Y el consulado, ustedes están atendiendo a esas reuniones y es algo que pienso que va a ser un éxito porque va a ser para chicas, para mujeres. Y pensamos hacer algo más el año que viene, en marzo del año 2022, que va a ser un poco más grande, más a nivel internacional, durante el mes de la mujer internacional. Pero sí vamos a pedir a varias latinas que se nos unan para octubre, porque sí queremos a tener esto y enseñar a nuestras chicas. Vamos a seleccionar a lo más a las chicas de Boston Public Schools que no tienen aún, no se han inscrito para ir a la universidad, de cómo les podemos ayudar a abrir esas puertas. Y es cierto que ahorita con esta pandemia, la ayuda no es solamente económica, pero la ayuda también va a ser emocional y de cómo navegar este sistema para que puedan triunfar. Así es que habrá más información que le daremos al consulado y también ustedes tendrán toda esa información porque será para chicas latinas. Ya nos han preguntado, ¿y qué pasa con los chicos? Vamos a llegar allá también, Claro. pero ahorita será una conferencia de madre e hija donde traeremos a las madres y a su hija. Perfecto, estaremos desde luego pendientísimos. Elia, Gina, muchísimas gracias. Creo que nos han dejado testimonios y ejemplos valiosísimos y muy claros de lo que queremos conmemorar y reivindicar el día de hoy, que es el enorme esfuerzo y la generosidad que ponen las mujeres en su trabajo, en su andar, por donde quiera que van. Las mujeres van abriendo brecha, y yo creo que eso es algo que ha quedado clarísimo con lo que nos han compartido el día de hoy ambas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación y el espacio. Gracias. Sí, gracias. Y como siempre, al servicio de ustedes. Estás en mute, Consul. Perdón, gracias Gina y Elia por compartirnos sus experiencias y ciertamente, como ha dicho Bárbara, cómo han ayudado a abrir brecha para otras mujeres aquí en Estados Unidos. Qué mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias a todos, todas las que han estado el día de hoy. Estén al pendientes de la información que les daremos sobre el evento que comentó Elia de las madres e hijas. Y les recuerdo que en el consulado tenemos una ventanilla de atención a la mujer. Si tienen asuntos específicos que crean que podemos ayudarlos, acérquense a nosotros, a nuestra colega Concepción Cendejas del Departamento de Protección, y con mucho gusto estaremos haciendo todo lo que podamos por apoyarlas.